Hace unos meses atrás se me dio por escribir una definición. En este caso la definición fue del fanatismo. No soy de escribir de esta manera, la verdad que escribo de manera más reflexiva, más poética. Pero bueno, sujetarse a una manera de escribir es quedarme anclado en algo, quedarme anclado en un personaje. Si me surge escribir de otra manera, voy a escribir de otra manera. Entonces esa vez surgió escribir de una manera como académica o de enciclopedia o de diccionario, de definición de Wikipedia, una cosa así, respecto a lo que es para mí el fanatismo, como condensar en pocas palabras lo que es el fanatismo. Y puse así: dícese del estado mental rígido y recalcitrante que queda como resultado luego de una hipnosis autoinducida en el sujeto. Aparece un pensamiento predominante en la mente y la pereza para cuestionarlo es mayor que la necesidad de salir del sufrimiento que ese pensamiento basado en la fe genera. En pocas palabras, el razonamiento imperante es el siguiente: si pensás como yo, te ganás mi aprecio. Si pensás de manera opuesta, te odio, y si no te colocás en ningún bando, sos un blandito o te falta materia gris. Bajo esta circunstancia, es muy improbable que el individuo piense por sí mismo. En general, su energía existencial es absorbida por otro ser humano que busca alimentar su ambición de poder y manipulación. Hay dos puntos importantes a tener en cuenta. Por un lado, ningún ser humano queda exento de la tentación de sumergirse en la condición previamente nombrada. Por otro lado, es una situación disimulable. Se puede pensar así sin que se note. Los disfraces pueden variar, pero redundarían en una forma políticamente correcta. Todos estamos ante la tentación de sumergirnos en el fanatismo. También le había puesto la definición abajo: véase victimismo, porque hay algo que comparten estas dos cosas, estas dos formas de pensar, la del victimismo, la del fanatismo. Todos estamos ante esa tentación porque es algo común hoy en día, y es una tentación unirse al modo de pensar, al modo de sentir de una masa. Siempre es una tentación no correr el riesgo de pensar individualmente, no correr el riesgo de tener un pensamiento propio, de tener un pensamiento aquí, ahora, qué es lo que pienso de verdad, más allá de todo lo que he escuchado, más allá de todo lo que he visto en los medios de comunicación, lo que he visto en Facebook, lo que he visto en las redes sociales, lo que he leído, lo que ha dicho un profesor en la facultad, lo que han dicho mis padres, lo que han dicho mis parientes, lo que pensé y dije hasta ahora con toda una certeza convincente para conmigo mismo y para con los demás. Es un desafío pensar aquí y ahora. ¿Qué pienso acá y ahora? Está el miedo de ser desterrado de la sociedad, de las diferentes culturas humanas. Entonces todos estamos ante esta tentación de ponernos extremos en un pensamiento. Hoy en día se ve mucho en la política esto del fanatismo. Aparece el dogma. El dogma es: mi verdad es la verdad y el resto de las verdades son verdades inferiores. Algo que todavía no puedo entender, como en una época, en la era de la información, donde la información abunda, donde la información corre por todos lados. ¿Cómo alguien puede aferrarse tanto a una idea? En otra época, donde la información era escasa, era posible que alguien a través del miedo te inocule una idea y te use a su favor. Pero hoy en día, creerse algo tan literalmente, no cuestionarlo, no mirarlo, no reverlo, y que esas ideas encima me generen sufrimiento, porque pensar de esa manera me genera sufrimiento, esa idea me lleva a pelear y a luchar con los demás, y esa idea me lleva a generar conflictos, divisiones, disputas. No lo puedo entender realmente. Cómo hoy, en la era de la información, cada ser humano no puede decir: en el fondo no tengo idea de nada. Todos son hipótesis, suposiciones, acercamientos a la verdad, pero nadie tiene esa verdad, ningún paradigma, ninguna mirada, ni la religión, ni la ciencia, ni la política, ni la espiritualidad cuando se transforma en un dogma.
Entonces se ve mucho hoy este fanatismo, a veces se le echa un poco la culpa a las redes sociales, y yo creo que las redes sociales dejan al descubierto lo que ya somos. No hay nada malo en una herramienta que puede ser el internet. El tema es que quiénes usan esas herramientas. ¿Las herramientas nos usan a nosotros o nosotros usamos a esas herramientas? A veces parece que somos más estímulo-respuesta a los seres humanos que las mismas máquinas. Cuando vemos algo y enseguida expulsamos nuestro pensamiento, enseguida expulsamos nuestra indignación, enseguida atacamos al otro por pensar diferente, en vez de analizar qué es lo que me da miedo, qué es lo que me indigna. Yo siempre digo que soy un alfabeto en materia política porque no entiendo el lenguaje, no entiendo la jerga, pero sí puedo percibir que hay mucho de artificial en eso. Sí puedo entender que hay un arte de seducir a través de las palabras. Sí puedo entender que hay un arte en esconder los propios intereses, que todos tenemos intereses, pero hay un arte en esconderlos. Hay un arte en ese a través del lenguaje seducir y mostrarle a los demás que yo sí tengo sensibilidad social, que yo sí soy altruista verdaderamente, que yo sí pienso en las necesidades de los más necesitados, no como otros. Siempre está eso en lo latente, siempre está eso en lo sutil, siempre está eso en lo implícito, no como otros. Nosotros sí pensamos en todos globalmente, no como otros. Yo pienso globalmente, pero no soy capaz de pensar en el que no piensa globalmente. Entonces, ¿qué tan inclusivo soy con los exclusivos? ¿No será que los que excluyen son mi espejo y que yo también excluyo? ¿No será que yo también excluyo? Es esto, ¿no? La política es: yo sí tengo sensibilidad social, yo sí soy inteligente, yo sí he leído lo suficiente, yo sí estoy avalado más que los demás para entender cómo funcionan las cosas, para entender de qué va la vida, para entender cómo se soluciona el mundo, cómo se arregla el mundo. Los demás son acercamientos a la verdad inferiores. No tienen la calidad, no tienen la maestría, no tienen la inteligencia que tiene mi mirada, que tiene mi perspectiva. Entonces soy más inteligente, soy más culto y tengo mayor sensibilidad social. Y esto lo veo en lo que es más de izquierda, lo veo más en lo que es más de derecha, lo veo en los progresistas, los que se llaman progresistas, lo veo más en los conservadores. El dogmatismo, la soberbia, la comparación con alguien que no se fija en los demás y yo sí me fijo en los demás. Yo sí tengo sensibilidad social, yo sí soy inteligente. No importa el partido político, no importa la perspectiva política, es un modo de pensar que no transforma, Como veo la política desde mi ignorancia y desde afuera, desde mi lugar de espectador, no veo que solucione así como está planteada. Yo no digo directamente que la política no sirve, sino que así como está planteada, no soluciona, no transforma, divide. Entonces, pensar globalmente es salirse de esa mirada dual del maniqueísmo. Es terminar esa guerra, es ver mis propios intereses y reconocerlos, no esconderlos. Es ver que muchos de los intereses que acuso que están en los demás también están en mí. Entonces, ¿no me gusta la política? No es que no me guste, no veo transformación ahí. Entonces, o la política está destinada a desaparecer o está destinada a transformarse. Es un poco lo que pasa con los seres humanos.
Si seguimos por este camino, puede que nos hundamos, puede que naufraguemos o puede que nos transformemos. Está obligada a transformarse la política. Algunas personas me dicen, pero alguien tiene que gobernar, alguien tiene que poner orden. No confiamos, esto lo digo una y otra vez, no confiamos en nuestra sabiduría interna, no confiamos en la autorregulación, no confiamos en la autorregulación como grupo, tenemos desconfianza. Hay la religión que ya hoy no tiene tanto poder, ya no tiene tanto gobierno sobre las mentes de las personas, sigue estando vigente, pero ya no tanto como antes. Nos decía que venimos con pecado original, que somos malvados por naturaleza. Y como nacemos con pecado original, estamos sucios, y como estamos sucios necesitamos un sacerdote, necesitamos un sacramento de la reconciliación para limpiarnos. Y como es algo que ya es natural y está en nosotros, es como que emerge y todo el tiempo tenemos que estar limpiándonos de esa maldad. Ahí en una ciencia blanda está el psicoanálisis, por ejemplo, diciendo que somos perversos polimorfos. A una edad, en la temprana infancia, somos perversos polimorfos. Queremos que se satisfagan nuestras necesidades, todas, y ya. Lo quiero todo y lo quiero ahora. Y que si no construimos un super yo, un debería en nuestras mentes que nos ayude a mantener aplacada esa naturaleza perversa, esto sería tierra de nadie, esto sería todos contra todos, esto sería todos abusaríamos de todo, todos nos robaríamos entre todos, todos nos estafaríamos, todos nos cagaríamos, literal, metafóricamente, no sé, pero es esa imagen del niño que quiere todo y lo quiere para sí y ya, y no le importan los demás. Esa imagen construimos desde una ciencia blanda que es el psicoanálisis, y que si no construimos ese super yo que nos mantenga aplacada esa naturaleza, no excedernos en el super yo, pero sí tener un super yo medianamente fuerte que nos mantenga esa naturaleza aplacada, esto sería cualquier cosa. Después tenemos a la política que también no confía en la autorregulación, no confía en una naturaleza sabia que todos tenemos internamente. Necesita del paternalismo y el victimismo para sobrevivir. Necesita el paternalismo de que alguien nos cuide, nos controle, nos guíe, porque no podemos solos. Parece que no podemos solos, entonces necesitamos que alguien nos ordene, un papá que nos ordene, y un papá del cual quejarnos, y un papá al cual cambiar cada 4 años. Necesitamos un papá que regule, que ordene, que distribuya. Pensamos que hay gente que tiene dinero y es egoísta por naturaleza y que nunca va a compartir, entonces necesitamos a alguien que ponga su dedo de Dios y distribuya y reparta, porque esas personas que tienen plata nunca van a repartir, y resulta que yo vengo al poder y acuso a los que tienen plata y no quieren repartir, entonces a través de un impuesto les saco algo de sus ingresos a esos que tienen plata para distribuir a los que menos tienen, y en el camino pasa que me quedé con algo de eso. Y no hay juicio moral acá, porque no estoy acusando, no, lo estoy haciendo de manera descriptiva. Acusamos todo el tiempo a los corruptos, a los interesados, a los egoístas, y todos somos un poco espejos. Entonces no confiamos en la naturaleza humana y por eso nos volvemos fanáticos, porque vemos todo el tiempo lo peor nuestro o lo que podríamos ser
lo peor que podríamos ser lo vemos reflejado en los demás. No vemos nuestra sombra, no vemos que todos podríamos ser corruptos, no vemos que todos podríamos ser asesinos, no vemos que todos podríamos ser violadores en un caso extremo de sufrimiento y de creer que la vida es una basura y que la vida es una porquería y que el mundo es injusto y que los demás son crueles y que nunca se veló por mis derechos y nunca nadie me vio. En un estado de sufrimiento tal, en un estado de aturdimiento mental propio, todos podríamos llegar a cometer lo peor. Entonces el fanatismo se diluye, se disuelve, se hace polvo cuando realmente deseo un bien para la humanidad completa, cuando dejo de ver divisiones entre mí y la sociedad, cuando ya no quiero que gane un grupo, ya quiero que ganemos todos, donde ya la adicción al victimismo no hace más que matarme, no hace más que matarme. Como decir basta, basta. El victimismo aparece en mi mente y no por eso me voy a culpar, pero puedo observarlo. Y ya no me voy a dejar llevar por los pensamientos del victimismo. Los voy a mirar, los voy a integrar, los voy a tratar como un padre, diría Jeff Foster, como un padre a sus hijos, o como si fueran ruidos de pájaros en nuestra mente. Y no me voy a dejar llevar por eso, porque lo único que me generó el victimismo hasta el día de hoy fue sufrimiento. Y si bien me da un cierto placer, como si fuera adicto a la cocaína me da placer, pero es muy poquito el placer que me da en comparación al tiempo en que la paso mal. Entonces le tengo terror a pasar por el síndrome de abstinencia, a pasar por los revolcones en la cama, a pasar por esos momentos en que vienen todos mis pensamientos que culpan, que enjuician, que se victimizan, que atacan. Y le tengo terror a que eso emerja y que yo no pueda hacer nada, porque le tengo terror al vacío que viene después de eso. Pero es necesario pasar por ese vacío, es necesario pasar por ese dolor de dejar que salgan esos pensamientos a modo de volcán. Que salgan, y ya ni los reprimo, pero tampoco los expulso, ni bien los pienso. Mis pensamientos de victimismo pueden estar y pueden sobrevivir, pero ya no es necesario que abra la boca para quejarme ni bien aparecen los pensamientos. Ya puedo respirarlos y pensar de otra manera. Y decir algo nuevo, y decir algo que me sorprenda a mí mismo, decir algo que nunca dije, decir algo creativo, constructivo, transformador. Estoy dispuesto a pasar por la fase de abstinencia, por el síndrome de abstinencia. Estoy dispuesto a pasar por el dolor, estoy dispuesto a pasar por la incomodidad. Estoy dispuesto a sentir el vacío para después de eso, después de sentir todo eso, aparezca la creatividad, aparezca el pensamiento propio, aparezca la escucha hacia los demás, aparezca el aceptar la ignorancia que todos los seres humanos tenemos, porque no sabemos ser felices, porque no sabemos nada, porque el misterio es inevitable. Hay un misterio que no se puede evitar de por qué carajo estamos vivos, por qué estamos en esta tierra, cuál es la finalidad de nuestra existencia. Sí, hay teorías espirituales, hay ideas científicas, hay ideas religiosas, pero no lo sabemos. Entonces estoy dispuesto a aceptar el misterio, pero vivir los días que me quedan en el paso por esta vida, en el paso por este planeta, de la manera más creativa, de la manera más mágica, de la manera más transformadora, de la manera en la cual pueda estar en paz con la mayor cantidad de seres humanos posible, de la manera en que pueda asumir todas mis emociones, reconocerlas, aceptarlas, mimarlas, dejar de pelearme con ellas, dejar de creerme literalmente lo que ellas me dicen, pero tampoco reprimirlas, sino estar ahí, presente, sintiéndolas, sintiendo mi corazón, sintiendo mi respiración, sintiendo mi ansiedad, sintiendo mi tristeza, sintiendo mi ira,
para usar todo eso creativamente, para lograr la paz, para lograr la dicha, para lograr la plenitud en este mismo momento, para tomar acciones que nunca hubiese tomado, para decirle a alguien lo que nunca le dije de corazón, para reconocer que la vida humana es finita y que nos vamos a morir y que queremos aprovechar la vida al máximo, olvidando todo fanatismo, olvidando todo dogma y recordando nuestra capacidad creadora, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de mirar al miedo de frente y, más allá del miedo, actuar siempre de corazón. ¡Carle!